Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkate jaunak eta udal korporazioko zenbait kidek Lointe Gernika taldeko jokalariei harrera egin diete udaletxean erregina kopa jokatzeko Gasteizera joan aurretik. Jose Mari Gorroño alkateak azpimarratu du Mario Lopezen taldea lan izugarria gauzatzen ari dela eta gehitu du emakumezkoen kirola erreferentea dela, baina emakumezkoen saskibaloia lehen, orain eta etorkizunean ere erreferente izan behar dela eta izango dela. Horregaitik animoak eman dizkie eta sorte handia opa lehiaketa honi begira. Benetan pozik gauzela zuek amen egotiegaz. Ez da lehenengo bider. Hona gusten nahiara hori bate baino bizia omen da, kapitani, ez da? Eta gero itxiar egon da laptzat, itxiar ariztimuño bebai, gero da sorti Marta, ez da inundi dauen, ez etorri. Bueno, lehenengo zan, Sorjona zueri dan hori, Mario hor dago, entrenadorie, eta talde guztizeri, etxen zauzien temporadiega etxik, ez da. Benetan gu egoten gara, asteburu guztizetan, aldotenien joaten azuk guzten, ona, malostera. Baina egoten az, beti prest, edo interneten behitzuten dia gaur zen, deben, gaurungo unien periodikoetan, da benetan, nipto derri guztize gauzela, pendiente, ze pasetan dan zuekaz, ez da. Da, klaro, oine, zuazi kopie jolasten, eta gu egongo gara Gerniketik bebai, horregaz preokupazioagaz, zueri ondo joan dizen partidu guztizek, da nik irakurri dio periodikoetan egonaz irakurtzen, da esate baterako nahiak izangoan, nahiak, berantzako lehen ikustu gala gradatik, gero bankilotik eta berane ametsa dala jolasti, ez da? Ella decía que antes veía los partidos desde la grada, ahora en el banquillo, y que es posible que pueda jugar algo, ¿no? Y que es un sueño cumplido, ¿no? Y le leía a Marta, y ver que ha llegado hasta ahí, dice que también que es un sueño que ha realizado, ¿no? El jugar en este equipo con todas vosotras. Y os digo que primero hay que soñar, ¿no? Y yo personalmente, cuando era un concejal que me sentaba por aquí, yo también soñaba en que igual, pues alguna vez si era elegido alcalde, que iba a hacer cosas buenas para este pueblo, ¿no? Y sigo todavía manteniendo esa ilusión como el primer día. Pero lo importante es, como dice Itxiar, que dice, vamos a competir, pero también a disfrutar. Lo que hay que hacer ante todo es disfrutar. Yo, de verdad, te salen canas, pasa el tiempo, ¿no? Pero yo cuando estoy aquí haciendo cosas para mi pueblo, disfruto. Y yo quiero, o me gustaría, que empezando por el entrenador, por Mario y todas vosotras, en esta final de Copa, o digamos, que a ver si es verdad que llegáis a la final, ojalá, ¿no? Pero, ante todo, que disfrutéis, competir y disfrutar. Y dar una buena imagen como lo estáis dando, pues no solamente este año, todos los años anteriores también, pero este año, espectacular. Y que estaremos pendientes de todos vosotros, que nos ha hecho mucha ilusión que vengáis aquí a visitarnos, y que haremos fuerza, pues para que os salga todo bien. Que no ganáis, no pasa nada. Ya nos habéis dejado a nosotros en un nivel, pues eso, que un sueño. Para nosotros ha sido un sueño, lo vuestro, y espero que para vosotros siga siendo, para vosotras y para ti, Mario, ese sueño cumplido y ojalá se gane. Es que ricasco.